Buenas amigos televidentes, estamos aquí en una nueva entrega de Balance Financiero. Estamos aquí gracias a nuestros patrocinadores, Supermercados Bravo, los expertos en vender barato, y Leche Milex. Queremos agradecerle a ustedes por la fidelidad de siempre. Damos la bienvenida y saludamos a nuestros compañeros, don Francisco Alcedo, y también a Hermógenes, que está ausente fuera del país, pero también lo saludamos y extrañándolo, esperando que la próxima vez esté junto a nosotros. Bienvenido, Alcedo. Sí, ¿qué tal, Juanita? ¿Qué tal, Francisco? Un saludo cordial a toda nuestra teleaudiencia, invitándoles a que nos acompañen en esta nueva versión de Balance Financiero, donde, como siempre, tratamos de llevarle un programa ameno, un programa objetivo, un programa útil e importante. También recordarles que pueden acompañarnos en los diferentes segmentos. En primer lugar, un segmento de noticias de actualidad del mundo de los impuestos, la finanza, la economía, la gestión empresarial. En sentido general, las noticias importantes de la semana. También en otro segmento de gestión empresarial, donde presentamos temas relacionados con las empresas grandes, medianas y pequeñas, y principalmente con los recursos humanos y qué puede esperarse de los mismos. En el segmento de contaduría y finanzas enfocamos temas ya muy específicos del mundo de la contabilidad, de la auditoría, de la finanza en sentido general. Y como siempre, para pasarle la palabra a Francisco Canahuate, nuestro querido hermano y amigo, tenemos el mundo de los impuestos, que es un cierre de luz, un cierre brillante, donde presentamos noticias, ideas, argumentos de mucha actualidad que estamos convencidos son de mucho interés para todos nosotros. Así que, Francisco, adelante. Hola, Alcedo. Hola, Juanito. Bienvenido a su espacio una vez más, amigos televidentes. Nos sentimos contentos de poder llegar con buenas noticias en esta semana y compartirla con ustedes para utilidad de todos. Sí, y definitivamente que esta semana pues tenemos como últimamente, yo diría, muchas novedades, muchas cosas en el país que están sucediendo. Tenemos los temas que primero, digamos que hubo un sustito aquí o mucha ansiedad porque se acabaron las vacunas los primeros días de esta semana, y pues luego ya vimos cómo a mediados de la semana llegaron 1 millón de vacunas más, y esto ha dado nuevamente quizás esta tranquilidad que tenemos como país. Quédense con nosotros porque vamos obviamente no solamente a hablar de vacunas, sino que les hablaremos de todo lo que ha ocurrido esta semana, y trataremos también de llevarles reflexiones en el ámbito financiero, económico, cómo van las empresas del país. Tenemos mucho contenido, así que quédese ahí. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante, y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Usted está viendo Balance Financiero.
Los temas económicos, financieros y contables deben ser abordados en un lenguaje llano, con imparcialidad y experiencia, para consumo de todos. Para los que cumplen cabal y oportunamente con sus obligaciones fiscales, no aplican las sanciones. Y de esta forma, amigos televidentes, nuestros comentarios son una exhortación a que ustedes se unan con nosotros para buscar herramientas para la toma de decisiones apropiadas. Balance Financiero, más de 15 años transmitiendo calidad. Los sábados a las 9 de la noche y los domingos una repetición de 3 a 4 de la tarde. Los esperamos. Domingo TV, canales 24 y 69, UHF. Bueno, amigos televidentes, aquí estamos de regreso, como prometido, en su segmento de actualidad, viendo todo lo que ha ocurrido durante esta última semana. Vamos a pasar la palabra para que nuestro amigo Alfredo pues nos haga un recuento de muchas de estas cosas que hemos estado viendo y entonces podamos comentarlas con ustedes. Sí, Juanita, gracias, Francisco. Bienvenido a este segmento de actualidad. Nosotros el primer tema, yo diría, fue el que concluyó Juanita el segmento de introducción, que es, sin lugar a dudas, la noticia de actualidad es la llegada del contingente importante de vacunas con el propósito de, en primer lugar, poder cumplir con el compromiso de la segunda dosis para todas aquellas personas que suman, según los datos aportados por las autoridades, ya sobrepasan los 500,000 vacunados. Entonces eso quiere decir que Dios mediante, con ese 1.000.000 de vacunas que llegaron, Juanita, va a poder completarse la segunda dosis para todas aquellas personas que ya han sido vacunadas. El otro aspecto, Juanita, que es importante, es que todo parece indicar, relacionado con el mismo mundo de la vacuna, y para pasarle a usted la palabra para sus comentarios, es que se está esperando para la semana entrante otro lote de una similar en cuanto a vacunas provenientes de China, lo que quiere decir que llegará otro 1.000.000 de vacunas y eso permitirá entrar a la próxima fase de vacunación y sin lugar a dudas eso nuevamente nos coloca como uno de los líderes a nivel mundial en la velocidad, en la agilidad con que estamos llevando a cabo el proceso de vacunación en la República Dominicana. Realmente las autoridades se han empeñado en atender esta parte de la salud. Eso hay que reconocer. A veces somos muy dados a la crítica. Críticas que pueden ser constructivas o no, pero hay factores que no dependen estrictamente de nosotros, sino que dependen de mercado especializado de manera internacional. Y se está compitiendo en cada país por obtener la vacuna. Yo creo que ha sido diligente la República Dominicana en este proceso y hay que reconocerlo. De lo que se trata es no de un juego, se trata de devolver la calma, devolver la salud, devolver la actividad económica de manera presencial y plena para poder continuar el ritmo de crecimiento que arrastra la economía por más de 50 años y que de buenas a primeras se sintió con un frenazo abrupto por la pandemia. Entonces, vaya nuestro reconocimiento a la diligencia para dotar de la vacuna en la fuente que ha sido posible para que la salud retorne al país. Y recordarle a los amigos televidentes que independientemente de que hay vacuna, independientemente de que estemos vacunados, independientemente de la confianza que esto genera, debemos mantener el protocolo de distanciamiento social y el uso de la mascarilla, de manera que sigamos protegiéndonos como si las vacunas no existieran todavía. Exacto. Así mismo es. Esta semana escuché a algunos galenos justamente diciendo que habían tenido varios pacientes
que habían dado positivo al COVID y que eran pacientes que ya habían sido vacunados muy recientemente, quizá 10 días en promedio, y lo atribuían ciertamente a que cualquiera tiene la tentación cuando se ha puesto una dosis de entender, ya estoy vacunado, ya puedo hacer y deshacer, ya puedo retirar la mascarilla, puedo volver a las reuniones familiares, a las reuniones con amigos, ya ese distanciamiento pues se relaja mucho y pues viene un contagio. Es bueno que, como dice don Francisco, sigamos siendo responsables, ciudadanos responsables. Está la vacuna que va a minimizar, y recordemos que estas vacunas, y hay diferentes vacunas de diferentes laboratorios con mayor o menor tasa de inmunidad. Esta vacuna no necesariamente inmuniza 100%, sino quizá alrededor de un 50%, pero en cuanto a la gravedad, esto sí es una vacuna que tiene totalmente eficiencia para evitar o es lo que los estudios dicen, para evitar las hospitalizaciones y los casos graves. O sea que aunque pueda haber contagio, lo que se busca es que esos contagios no lleven a la gravedad. Ahora, si nosotros como ciudadanos podemos evitar, podemos seguir tomando esas medidas, seguir respetando el distanciamiento, seguir sencillamente estar consciente de que la pandemia no ha terminado, de que tenemos que seguir y que ya que hemos hecho un sacrificio de un año, pues sigamos haciendo un sacrificio dentro de los límites de lo razonable para que podamos realmente salir y no necesariamente que se vea que sencillamente entendemos que ya todo está terminado. O sea que es muy buena la aclaración y la llamada de atención. En las noticias también tenemos, Alcedo, el dólar, ¿no? Y el precio del petróleo. ¿Cómo vamos con eso, Alcedo? Sí, eso me alegra porque me diste el punto de entrada. Ahí es precisamente la segunda noticia de actualidad muy importante, y son buenas noticias, como tú decías en la introducción, y Francisco, y es que tanto el petróleo como el dólar están experimentando tendencias hacia la baja en el mercado nacional y así también en los mercados internacionales con relación al petróleo. Ha habido una disminución, una reducción importante en el precio del barril de petróleo en los últimos días, y también aquí en República Dominicana internamente la tasa del dólar ha disminuido, lo que significa, Juanita y Francisco, que en el futuro inmediato, para este fin de semana, podríamos esperar una reducción, si el gobierno así lo decide, en los precios de los combustibles. Así que eso es otra noticia que también la voy a enlazar, Juanita, antes de darle la palabra a Francisco, es que como uno de los riesgos que tenemos es de inflación, precisamente por aumento generalizado de precios de materia prima en el escenario internacional, así nosotros pensamos que con esta reducción de precio en petróleo, combustible y la tasa del dólar, aquí en República Dominicana quizás podemos entrar en una etapa de contención al menos de la inflación y de que los precios no sigan aumentando, sino que por el contrario comiencen a disminuir, y también entran las cosechas de ahora de primavera que seguramente van a abastecer bien el mercado y habrá una tendencia a la estabilización de los precios. Francisco. Así es. Yo pienso que el hecho de que se estabilice el dólar y que se estabilice el petróleo a nivel internacional son dos factores combinados pero muy importantes para la fijación de los precios. Hemos escuchado voces que hablan de que hay que fijar precios. Parece que no han leído la historia. La República Dominicana mantuvo controles de precios hasta los años 90, principios de los 90, y el resultado fue desabastecimiento total de los mercados. Y con el desabastecimiento vino la especulación. Entonces, cuando hay factores que son de carácter transitorio como este, que mueve el mercado,
Lo que hay es que ir a la causa y tratar de que la oferta y la demanda vayan en equilibrio. Y además los propios consumidores saber que no hay un solo producto en el mercado, sino que hay distintos productos. Cuando uno sube mucho de precio, una forma de ayudar a equilibrar es consumir otro. Exacto. Dejar de demandarlo, porque siempre habrá sustitutos para el consumo diario. Entonces todos debemos transitar por este camino y no volver a argumentar que lo que hay que hacer es una fijación de precios, porque eso no conduce a ningún precio bajo. Todo lo contrario, a lo que conduce a desabastecimiento, a escasez, y entonces suben los precios de manera escandalosa, que no es el caso. Es una especie de burbuja que se va a ir devolviendo a la normalidad, y la estabilidad macroeconómica que hay garantiza eso. Entonces, estos precios, definitivamente este aumento, que nos dice don Francisco que será un aumento temporal, vemos que hay mucha incertidumbre, que hay mucha, más que incertidumbre, mucha ansiedad con relación a ese aumento y a decirse hasta cuándo llegaremos, seguirán aumentando. Y obviamente el que habla también de aumento de precios, ahí hay un tema también que ha estado mucho en la actualidad, que está muy ligado, porque cuando el empleado ve los precios aumentando y que no necesariamente puede hacerle frente con su salario, pues inmediatamente tiene el efecto de que vamos a hablar de aumento de salario, de reclamo de aumento de salario. Entonces también se han escuchado ciertas voces. Yo quisiera oír ahí un poquito qué nos dice Alcedo con relación al efecto que podría tener, si conviene hacer un reajuste, qué efecto podría tener no a corto plazo, sino a mediano y largo plazo, que nos haga un poquito ahí aclaraciones de alguien que sabe mucho de temas económicos y a veces con más profundidad de lo que lo vemos los demás. Juanita y Francisco, miren, ese es precisamente el tema álgido, yo diría, en esta semana, es que ya lamentablemente las centrales sindicales comenzaron a calentar los motores para iniciar la lucha por ajustes salariales. Nosotros ahí queremos primero, en línea con lo que dice Juanita, indicar que ese elemento de aumento salarial, ajuste salarial, sería un factor adicional para producir una especie de alza generalizada en los precios. ¿Por qué? Porque en sentido general, si ocurre un ajuste salarial a nivel general, prácticamente todos los empleados contarían con algunos recursos adicionales para invertir, para gastar. Y eso lo que quiere decir, por simple economía, que al aumentar la demanda, con la misma cantidad de producto, entonces el precio tiende a aumentar. Es decir, que eso sería como echarle combustible a un fuego que lo que haría es incrementar la voracidad del fuego. Pues así mismo pasaría lamentablemente con la inflación. Si ahora a los factores externos de presión hacia la alza de los precios como resultado de la elevación de los precios de la materia prima, internamente comenzamos a propiciar un aumento generalizado en salario, vamos a tener entonces a la presión externa unida a la presión interna sobre los mismos productos y servicios. Entonces eso va a indicar que habrá una inflación mayor y todos perderemos. Y entonces, y ahí engrampamos con Francisco para su tema, y es que dicen los que saben, los economistas, que el impuesto que resulta ser más enojoso y quizá injusto es la inflación, porque de una manera silente, de una manera silenciosa, les recorta el salario disponible a los empleados, a los trabajadores, y en el sentido general entonces disponen de menos recursos para cubrir sus necesidades y sus gastos. Francisco, ¿qué tú piensas de eso relacionado con el impuesto silencioso? Sí, la inflación es la forma más irracional
de distribución del ingreso. Exacto. Que distribuye al que tiene y le quita al que no tiene. Y le quita la subsistencia. Pero yo quiero retomar el tema del salario, porque ocurre que no se está planteando aumento general de salario, sino que corresponde este año la revisión, por ser hace 2 años, la revisión del salario mínimo en el marco del Comité Nacional de Salarios. Quiere decir que el ministro de Trabajo convocará a tal efecto y ahí entrará la discusión de los porcentajes. También hay que hacer un llamado a la parte industrial, en el sentido de que pueden contribuir con un esfuerzo adicional revisando los márgenes, porque en un proceso de fijación de precios no solo interviene el costo, sino también el margen de beneficio. Y en tiempo de pandemia, donde ha habido necesidad de suprimir momentáneamente empleo, donde ha habido reducción de demanda en los mercados, que ya se está reactivando, los márgenes de beneficio no pueden ser los mismos en un ambiente ordinario donde todo fluye normalmente. Entonces no le vamos a pedir que operen con pérdida, pero que sí revisen los márgenes y ver cómo pueden ayudar a equilibrar, en lugar de subir el precio, absorber parte de esos costos y que mantengan entonces la capacidad de demanda del mercado. Porque en la medida que hay capacidad de demanda, en esa misma medida hay garantía de la empresa en marcha continuar creciendo. Pero si la capacidad de demanda cae, la industria sufre, porque la demanda de bienes y servicios que ofrece también va a reducirse. Entonces hay que ir buscando un poco el equilibrio y saber que todos debemos ajustarnos un poco. El gobierno anuncia que está reduciendo los gastos que entiende superfluos. Yo no estoy convencido todavía de que se ha logrado ese objetivo, pero por lo menos es una declaración de intención y eso es importante. Y lo propio debemos hacer todos los sectores de la vida nacional para ir ayudando a salir del trance donde estamos inmersos y que con la vocación de voluntad fuerte que tiene el pueblo dominicano, laboriosa, vamos a salir adelante. Anita. Así es, buscar quizás medios alternativos, como ustedes están señalando también, que quizás solo se está mirando en el aumento, bueno, aumentan los precios, aumento de salario, todo el mundo un poco, no viendo quizá, no viendo el panorama completo y el hecho de que pudiesen, por ejemplo, el ciudadano común, el ciudadano menos común también, pero buscar formas, productos de sustitución, buscar formas de que esto es temporal y no necesariamente decir obligatoriamente mis ingresos tienen que aumentar, sino que con los mismos ingresos puedo, por ejemplo, comenzar a consumir local o consumir mucho más productos locales y así ayudo también a la industria local a seguir aumentando. Así como dicen con relación pues a todo lo que podría encadenar una política sin que cada uno pues en tiempos de pandemia se cierre un poco el cinturón, ¿verdad? Las empresas también siendo solidarias y revisando esos márgenes. O sea que qué bueno tener alternativas y otra visión. Independientemente que tenemos más visión y más cosas que presentar, tenemos que irnos a una pequeña pausa comercial con nuestros patrocinadores Leche Milex y Supermercados Bravo. Volvemos en breve.
Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Usted está viendo Balance Financiero. Los temas económicos, financieros y contables deben ser abordados en un lenguaje llano, con imparcialidad y experiencia, para consumo de todos. Para los que cumplen cabal y oportunamente con sus obligaciones fiscales, no aplican las sanciones. Y de esta forma, amigos televidentes, nuestros comentarios son una exhortación a que ustedes se unan con nosotros para buscar herramientas para la toma de decisiones apropiadas. Balance Financiero, más de 15 años transmitiendo calidad. Los sábados a las 9 de la noche y los domingos una repetición de 3 a 4 de la tarde. Los esperamos. Domingo TV, canales 24 y 69, UHF. Bueno, amigos televidentes, aquí estamos de regreso. En el segmento anterior comentábamos un poco de la actualidad y vamos a seguir comentando algunos temas, porque como les decíamos, en estos días pues hay muchos temas novedosos, muchos temas incluso de sociedad que quizá habían estado menos discutidos. Ahora mismo pues muchas de las cosas que se están viendo pues se permiten discutir, dar ideas, y quizá por eso hay tantos temas que antes no había. En algún momento pues los temas eran más monotemáticos, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde obviamente estábamos concentrados en eso. Y hay algo de lo que también en esta semana se oía hablar, y era de las 3 causales del aborto que se solicita un grupo que está haciendo varias, digamos, acercamientos, manifestaciones incluso, que sean incluidas en el Código Penal. Y ha habido todo un debate de sociedad de qué es lo que se quiere, de en qué posición están cada uno. Y vemos cómo el presidente finalmente decía que llamaba a un referéndum en este sentido. Esto es un tema de sociedad que pues nos interesa a todos y también interesa a Balance Financiero, y vamos a ver qué dicen nuestros compañeros de programa. Alceo. Sí, mira, Juanita y Francisco, yo pienso que ese es un tema de vital importancia y le voy a dar un enfoque, yo diría, de sociedad, como tú dices, un enfoque amplio, un enfoque no particular, para no pecar, digamos, de minimalista, de tratar de reducir la importancia del tema. Pero mira, yo lo voy a asociar desde este punto de vista. Nosotros en República Dominicana hemos ido avanzando en muchos sectores, en muchas áreas, pero sin lugar a duda, y lamentablemente para Juanita, que es abogada, el problema básico hoy en día, o el problema peor que tenemos los dominicanos, según estudios internacionales relacionados y comparativos con otros países,
lamentablemente el incumplimiento del ciudadano a muchas de las leyes y la fragilidad y la incompetencia y podríamos decir la poca eficiencia del sistema judicial, del sistema de tribunales de la República Dominicana. Cuando nosotros integramos ese elemento al cómputo general del nivel, digamos, de competitividad, de libertad, de desarrollo de la República Dominicana, ese es el lastre que más nos ala hacia abajo. ¿Y por qué hago ese tema? Porque lamentablemente, Juanita y Francisco, en esta discusión de las famosas causales, nos encontramos de entrada con que hay, a nuestro humilde entender, un desconocimiento brutal y preocupante de la Constitución dominicana. Es decir, los legisladores, el presidente de la República, los funcionarios, no pueden estar propiciando la aprobación de legislación, de leyes nuevas, que de entrada sean inconstitucionales, porque todos sabemos que el artículo 37 de la Constitución estipula que hay que preservar la vida desde la concepción. Entonces, aceptar estas tres causales sería ya de entrada ir en contra de la Constitución. Y de ahí es que viene que de una manera, ya para pasar la palabra a Francisco, no extender mucho, de una manera muy sabia, el recién nombrado obispo de la diócesis de Higüey acaba de decir de una manera muy acertada que para zanjar esta situación, esta discusión, lo que hay que hacer es irnos a un referéndum donde el pueblo dominicano, y en vista de que estamos hablando de un tema, de un derecho fundamental, nos evocamos a que sea todo el pueblo por referendo que decida qué se va a hacer. Y yo pienso, amigos televidentes y nuestra audiencia que nos acompaña semana tras semana, que ese es el camino correcto. Primero habría que acordar, modificar la Constitución para entonces luego, si pasa esa modificación, entonces poder abocarnos a contemplar las tres causales. Por eso yo pienso el presidente de la República, las cámaras legislativas, cuando juramentan su ingreso, lo primero que hacen o lo único que hacen en su juramento es se comprometen a respetar y hacer respetar las leyes. Entonces no podemos caer en ese, digamos, incumplimiento de las leyes dominicanas. Así que yo pienso y finalmente yo soy pro vida completamente, pero no pro vida como diría o como dijo una famosa político dominicana, en el sentido de que pro vida quiere decir que la mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera. No, pro vida quiere decir que hay que respetar la vida en cualquier etapa que se encuentre, principalmente de un ser humano. Y así que en eso quiero decir, yo soy pro vida, como lo dice la Constitución, porque también soy constitucionalista. Desde la concepción hasta la muerte hay que preservar la vida. Y por último, todo el mundo medianamente educado y consciente sabe que los médicos tienen protocolos muy claros de cómo decidir situaciones médicas urgentes que se presenten y cuando está en peligro la vida de la madre o del feto o de ambos. Es decir, que no podemos ponerle camisa de fuerza a una profesión que de por sí ya tiene un juramento hipocrático y un protocolo de cómo manejar ese tipo de situación. Francisco. Pienso que ha abordado el tema de una manera completa y yo retomo el tema constitucional. ¿Qué ocurre en el ordenamiento jurídico de la nación? Hay un orden jerárquico. En la Carta Magna, que está como lo máximo, y están las leyes adjetivas, los tratados internacionales que tienen una categoría supranacional, porque ya la propia Constitución así lo reconoce. Entonces, si hay un principio constitucional consagrado en nuestra Carta Magna, cualquier legislación contraria a ella automáticamente va a ser atacada en el Tribunal Constitucional y quedarían derogados esos artículos que se agreguen contra la Constitución. Entonces, hay un tema que es muy sensible dentro del contexto médico
y eso creo que se ha analizado bastante bien por especialistas, y es que los médicos en su protocolo tienen la sagrada misión de salvar ambas vidas, la madre y al niño. Si en el proceso de salvación de ambas vidas uno no puede continuar, pero haciendo todo el esfuerzo para que continúe la vida, cae dentro del protocolo. O sea que lo que se está planteando aparentemente es como un poco de libertad para decidir por otro. Y de ahí que los defensores de la vida, entre los cuales estamos nosotros, consideramos que también el inocente tiene quien lo defienda. Todas las damas que merecen todo nuestro respeto y consideración, que han argumentado su titularidad del cuerpo, a veces habría que recordarle que si ellas no han nacido, si no nos permiten nacer, entonces nos están cercenando un derecho en cierne. Y precisamente por eso las iglesias no tienen un criterio fundamentalista, como muchas veces se dice, que también amerita una aclaración. Cuando se dice la iglesia hace esto, se pierde de vista que la iglesia es toda la colectividad bautizada. Entonces no se trata de la jerarquía de la iglesia, sino de todos los bautizados que tienen una concepción de la vida y que la defienden. De ahí que lo del referendo es una verdad mayoritaria cuando se expresa en las urnas. Y por eso nosotros estamos de acuerdo también que sea de esa manera, que se someta a la consideración de la mayoría o de toda la población, y la mayoría entonces decide, y que el que quede en minoría y no logra el propósito de su inquietud, acepte como bueno y válido el referendo, porque tampoco es ir a un referendo para luego seguir protestando. Yo creo que se ha explicado bastante bien por profesionales destacados de la medicina. Los legisladores creo que han asumido una posición sensata en cuanto a excluir ese tema del código y poder dotar a la República Dominicana de un código penal actualizado, porque es verdad que se están minimizando a las 3 causales cuando el código abarca sanciones para delitos múltiples y graves. Y por tanto, debemos trabajar con ese criterio. Anita. Sí, ciertamente se ha hablado mucho y se ha detenido esa aprobación del código, y por eso muchos pues dijeron, dejemos este tema fuera, porque hay muchos otros temas que la gente dice, eso hay que cambiarlo del Código Penal, y que no ha podido ser cambiado porque se está en esta discusión. Yo, como ciudadana y como abogada, también me siento altamente, digamos, de acuerdo con que si se va a cambiar un tema de sociedad, que ha sido una posición de la sociedad, se haga por referéndum, que se vea lo que piensa toda la sociedad. Hay personas que no necesariamente respetan el criterio ajeno cuando entienden que no se está de acuerdo. Sin embargo, vivimos en una democracia, y en democracia mayoría gana. Si estamos en un pueblo donde la mayoría quiere una cosa, ese debe ser el criterio que impere. Ese es el principio de la democracia. Y yo creo que sería muy sano ver lo que opina la mayoría de la población, no necesariamente quien hace más ruido, sino que cada ciudadano tenga un voto, que cada ciudadano haga oír su voz, y veremos, y como dice don Francisco, en ese caso, que lo que diga la mayoría se respete, y que ya incluso se me ocurre que para ese referéndum, si hay un referéndum,
se ponga, bueno, y durante 10 años, durante 20 años no hablamos más del tema, porque si se hace, no es para que la semana siguiente se esté nuevamente con algún tipo de reclamo. O sea, es para respetar la opinión y la posición del otro, con la que no necesariamente vamos a estar de acuerdo, pero esa es la democracia. Así que con eso yo creo que decimos nuestra posición y digamos lo que entendemos más sano para el país. Dentro de las vamos a decir también de la actualidad, ya cambiando un poco de todas estas noticias, hay un tema que está latente, un tema muy importante, y es qué se puede hacer con las empresas, ya volviendo a nuestro mundo empresarial, qué se puede hacer con las empresas en este momento de pandemia, cuáles mecanismos permitirían que las empresas pudieran quizás recuperarse más rápido, que pudieran aumentar el flujo de caja, ver mecanismos distintos para sobrepasar la crisis. Se me ocurre que cuando hablamos de los salarios, un aumento de salario puede ser una mala señal para una empresa pequeña o una empresa mediana, donde obviamente el salario es una parte importante y quizá estamos desincentivando, en ese caso estaríamos desincentivando a la creación de empleos. Entonces, a ver si nos puedes decir algunas ideas, Salcedo, a ver qué opinas sobre algunos, digamos así como veíamos ahorita, algunas ideas que quizá no todo el mundo esté viendo, algo que podríamos nosotros proponer para que las empresas pues vivan de una mejor manera este periodo. Juanita y Francisco, yo pienso que es importante en primer lugar darte las gracias, Juan, por incluir ese tema, porque ahí había concluido un comentario anterior, Francisco, y yo quiero seguirlo por ahí, y es que estamos ahora en el reto empresarial de las empresas grandes, medianas y pequeñas, de ir poco a poco retomando sus actividades y volviendo a la normalidad, como explicaba Francisco en un segmento, en un comentario anterior, y de ahí la necesidad de que nosotros nos aboquemos a no introducir tanto ruido en el ámbito empresarial. Por ejemplo, yo pienso, como dice Francisco, y es una idea muy importante y la aclaración, y es que las centrales sindicales lo que están pidiendo es el ajuste al salario mínimo, pero muchas veces lo que ocurre es que todo el mundo, todo el universo de la empleomanía quiere que haya un ajuste no tan solo a los salarios mínimos, sino también a los salarios en sentido general. Eso nosotros pensamos que ahí debe buscársele una salida, de que eso sea pospuesto y de que las empresas no tengan esa presión adicional. Yo también pienso, Francisco y Juanita, que una idea muy importante es que de alguna manera el Estado eliminar un poco los subsidios generalizados y focalice en sentido general, como lo ha estado haciendo, pero que lo siga por un periodo adicional de tiempo, de canalizar recursos frescos de préstamos en condiciones muy favorables, muy blandas, a todas las pequeñas y medianas empresas, de tal manera que en lugar de abocarse a subsidios generalizados, por ejemplo, pensemos en el área de la energía eléctrica o de otro tipo de subsidios generalizados, especialice una cantidad de recursos importantes para ser canalizadas a pequeñas y medianas empresas de los diferentes sectores que mencionó Francisco, la economía, el sector empresarial, industrial, el sector agropecuario y el sector comercial, el sector hotelero y de turismo, que son, digamos, grandes empleadores. Y de esa manera podemos ayudar, como tú decías también, Juanita, a aumentar la demanda agregada, y de esa manera los productores pueden tener mayor ingreso, mayor flujo de caja e ir normalizando su situación. Y una tercera idea es una especie de, ahí voy a mezclar una especie de facilidad fiscal con oportunidad, y es que, por ejemplo, yo considero, obviamente con el permiso y el respeto de Francisco, que en los momentos de crisis, yo diría, debemos aprovechar también este año para hacer la
la famosa reforma que está pendiente, la reforma fiscal. ¿Y qué regalo sería para las empresas medianas, grandes y pequeñas si, digamos, la tasa del impuesto sobre la renta se baja de 27 a un 26, digamos, por decir una cifra, un 20%? Y esos recursos adicionales, las empresas grandes, medianas y pequeñas pudieran invertirla en innovación, en nuevas inversiones, en mayor capacitación de personal. Y finalmente, que una buena noticia, que el Infotep está entrando en una etapa donde ellos quieren abocarse a crear, a formar a los empleados que requieren las empresas para los próximos años. Entonces yo pienso que esa sería una buena oportunidad, que de alguna manera el gobierno y las empresas trabajen junto con Infotep para que los empleados dominicanos en las diferentes industrias y sectores puedan adquirir los conocimientos y las técnicas y habilidades que son necesarias para seguir progresando en el mundo laboral. Así que yo pienso, en sentido general, que unas medidas estratégicas de esta naturaleza pueden ayudar a que todas las empresas vayan volviendo a la normalidad, porque asumimos lo que nos explicó Francisco hace tiempo, y es que la capacidad productiva nacional, aunque hemos sufrido una pandemia, pero es sanitaria. Desde el punto de vista de producción y de empresa, estamos bastante bien para abocarnos a esa mejoría general. Francisco. Es una situación atendible la que se plantea, pero muchas de las recomendaciones que pudiéramos estar dando en el orden financiero han sido adoptadas por las autoridades. El hecho de que haya financiamiento con tasa cero para el sector agropecuario y la pequeña empresa, eso es sumamente saludable, entendiendo que van a ser utilizados para los objetivos de la empresa en marcha, no para otro propósito. Exacto. Porque cuando se bajan la tasa de interés o se dan a tasa cero, como actualmente está ocurriendo, surge la tentación de tomar el dinero para comprar vehículos y para otras cosas. Debe haber un seguimiento del uso que se da a esos recursos. Yo pienso que la liquidez que tiene el sistema bancario, el nacional y el internacional, puede ser mejor. De hecho, en los países desarrollados, en algunos bancos ya se está cobrando por guardarte el dinero en lugar de pagarte tasa de interés. Eso significa que hay liquidez. Que no haya ruido tampoco en la parte de conflicto, porque nosotros estamos en un medio de paz, pero tenemos unos vecinos con problemas de violencia. Y lo mismo se escuchan planteamientos de líderes mundiales que a veces uno piensa que estamos desconcertando al mundo cuando se hacen acusaciones, contra acusaciones, como si no tuvieran efecto esos mensajes que se reparten por el mundo entero. Entonces, en cuanto a la empresa, yo pienso que es tiempo de innovación, es tiempo de racionalidad en el uso de los recursos disponibles, y el hecho de que haya necesidad de recursos humanos calificados, eso es indiscutible. Un recurso humano no calificado es un doble costo para la empresa, porque tiene un puesto de trabajo que no logra el rendimiento esperado y tiene ocupado el puesto que pudiera tener otro que sí tenga el nivel de rendimiento. Entonces el Infotep tiene un rol importante que jugar y lo está jugando, de ir formando la parte técnica, porque por mucho tiempo la economía dominicana se empeñó mucho, y la sociedad dominicana, en formar profesionales universitarios, descuidando la parte técnica. Y parece que nos estamos dando cuenta de que hace falta
el conocimiento técnico para poder dar un servicio apropiado y que más personas con menos costo puedan accesar a puestos de trabajo bien remunerados. Porque en la medida que hay alta calificación, aumenta la productividad. Y con el aumento de la productividad, aumentan los salarios sin que tengan que solicitar el aumento. Porque hay una dinámica de crecimiento cuando hay alta productividad y el recurso humano que la produce se beneficia de ella. Paso a Juanita. Así es, así es. Y quizá en ese mismo ideas que podría tener una empresa, quizás también reiterarles que miren lo local, que miren lo que pueden ser adquirido en el país. Vemos cómo el transporte está incrementando sus costos y a veces usted lo tiene a unos cuantos kilómetros de donde está usted y entonces no lo sabe. Hay veces que la gente dice, yo investigué y aquí no se hacía, pero a veces esa investigación fue hace 15 años. Quizá las cosas también han cambiado y nos podemos dar cuenta que nuestro país pues ha avanzado mucho en materia de fabricación, en materia de muchos productos que antes sencillamente no se elaboraban en el país y que ahora se están realizando incluso por varias empresas. O sea, que lograr también quizá el encadenamiento productivo, como le decimos, dentro de esta, dentro de que las mismas empresas locales pues se incentiven el trabajo de las demás empresas locales y que también sería una reducción del costo de transporte y los impuestos de importación muchas veces. Vamos a tener que ir a una pausa para después regresar con el mundo de los impuestos, ya nuestro segmento final. Le agradecemos hasta aquí toda la fidelidad y le pedimos que no se muevan para que escuchen unos mensajes de nuestros patrocinadores. Hoy estamos felices de recibirle en nuestro nuevo supermercado Bravo, el número 16 y segundo en esta ciudad de Santiago, ubicado en la localidad de Pontezuela, carretera Duarte, para brindarle nuestros productos frescos y bajos precios. Bienvenido. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Usted está viendo Balance Financiero. Los temas económicos, financieros y contables deben ser abordados en un lenguaje llano, con imparcialidad y experiencia, para consumo de todos. Para los que cumplen cabal y oportunamente con sus obligaciones fiscales, no aplican las sanciones. Y de esta forma, amigos televidentes, nuestros comentarios son una exhortación a que ustedes se unan con nosotros para buscar herramientas para la toma de decisiones apropiadas. Balance Financiero, más de 15 años transmitiendo calidad. Los sábados a las 9 de la noche y los domingos una repetición de 3 a 4 de la tarde. Los esperamos. Domingo TV, canales 24 y 69, UHF.
Y bien, amigos televidentes, aquí estamos de regreso con su segmento El Mundo de los Impuestos. El mundo de los impuestos, sabemos que alguien que siempre está en este mundo y que fue quizá uno de los fundadores del mundo de los impuestos en la realidad, no solamente en el programa, donde no hay duda, es Francisco Canaguate. Así que yo le paso la palabra para que nos hable un poquito de ese mundo de los impuestos, de cómo ha estado durante estos últimos días. Gracias, Juanita. Ciertamente estamos en tiempo de cumplimiento fiscal y ya el hermano Alcedo introdujo el tema del costo para las empresas. Hay un proceso de transparencia y revalorización de activos que corre simultáneamente con el cumplimiento ordinario de las obligaciones tributarias del año corriente. Vamos a comentar un poquito de cada cosa, porque llegan inquietudes sobre particular. Cuando una empresa o una persona física se acoge a la ley 4620 para revalorizar y o incluir activos y o sanear pasivos, tiene un periodo de maduración, de corrección y otro de inclusión. El ejercicio corriente no tiene que esperar la conclusión de la acogencia a la ley 4620 para presentarse y cumplir con las obligaciones corrientes. Ya habrá una rectificativa en el momento que la Administración Tributaria aprueba la solicitud que formulan los contribuyentes, y esa corrección tiene también eventos subsecuentes que hay que tener presente. Un evento subsecuente es el aumento del capital autorizado y capitalización de los efectos que causa la revalorización de estos inmuebles o de estos bienes. Está el tema de la amnistía fiscal dentro de ese contexto, que también es para no ser fiscalizados los ejercicios fiscales 2019 y los anteriores a este, cumpliendo con el parámetro de tributación que ya conocemos y que es un 3.5% del promedio de los ingresos de los años 19, 18 y 17 como parámetro, pero quedan fiscalizados todos los ejercicios vigentes anteriores al 19. No así el ejercicio corriente. Quiere decir que hay que atender de manera concomitante ambas cosas. Porque si usted no cumple oportunamente con la declaración jurada del ejercicio corriente, entonces le van a poner intereses moratorios o sanción moratoria, recargo moratorio e intereses. Y estos son elementos que lo ponen también en mora a usted. No lo permite estar al día, y si no está al día no puede cumplir con la acogencia también de la ley 4620. Entonces estamos corriendo dos procesos en paralelo: el cumplimiento de las obligaciones del ejercicio corriente. La persona física tiene el límite por el método ordinario hasta el 31 de este mes. La persona jurídica que cierran el 31 de diciembre tienen hasta el 30 de abril para presentar su declaración jurada. Quiere decir que eso es independiente. Y aunque pase de ahí el periodo de solución que dé la Dirección General de Impuestos Internos en el proceso de la ley 4620, ustedes no pueden esperar, amigos televidentes, que le den la aprobación de acogencia a esa ley para entonces hacer la presentación del ejercicio corriente o del ejercicio corriente. Me
paso a Alcedo y luego a mí. Magnífico resumen, Francisco, yo diría de los retos, obligaciones que tienen el pueblo dominicano, los contribuyentes jurídicos, legales y físicas, personas físicas, porque sin lugar a dudas, me gusta ver esta situación, como se plantean, yo diría, las situaciones, los momentos importantes y críticos en la vida, de que hay eventos, hay situaciones particulares que hay atendiendo, como bien el caso que tú expones de la ley 4620 y que de la ley de amnistía, y luego tenemos también el ejercicio, las operaciones corrientes. Así es que uno como empresario, como comerciante debe acostumbrarse. Hay que seguir el día a día, como lo llamamos comúnmente. En este caso, hay que rendir, pagar su impuesto correspondiente al año 2020 y que eso tiene su fecha límite y hacerlo a tiempo para no caer en falta. Y en segundo lugar, acogerse a esa facilidad extraordinaria que ha sido dada para revalorización patrimonio, pero también para cumplir con deudas pendientes de años anteriores al 2019 hacia atrás. Entonces, la exhortación es, amigos. Excelentes comentarios, don Francisco, Alcedo. Realmente es importante aprovechar esta oportunidad, ponerse al día y también pues cumplir con las obligaciones normales y ordinarias. El comentario de don Francisco, valiosísimo con relación a las formalidades que establece la normativa posteriores a la revalorización. Es importante que se tome en cuenta y que todo contribuyente que se haya acogido esté al tanto, esté consciente que aun cuando se haya acogido a la revalorización, aun cuando haya realizado el pago, si no realiza las formalidades posteriores de capitalización, entonces la norma misma establece que queda sin efecto esa revalorización y todo vuelve al punto original. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, como también quizá un comentario de lo que hemos escuchado durante esta semana, que hemos escuchado algunos comentarios, observaciones de varios contribuyentes recibiendo quizás tratamientos distintos dependiendo de qué administración local trabaja el caso, de requerimientos distintos, de plazos también distintos, en algunos muy rápidos, en otros muy extensos, que sería bueno ver cómo pues todo eso se va unificando para que el contribuyente pues tenga todavía más seguridad en cuanto a los criterios que se aplican de manera unánime en la institución y que todas las administraciones locales pues se coordinen perfectamente para que sea una sola, un solo criterio y un solo incluso dentro de lo posible un plazo bastante unificado. Hemos llegado al final de nuestro programa. Quisiéramos seguir comentando, compartiendo con ustedes estos momentos, pero el tiempo no perdona, así que vamos a tener que seguir los comentarios la semana que viene y vamos a despedirnos, Alcedo, de nuestros amigos que con tanta fidelidad nos acompañan. Muchas gracias, Juanita. Muchas gracias, Francisco, y a los amigos televidentes. Que sigan con nosotros, que lo esperamos siempre en Balance Financiero. Feliz fin de semana y mejor semana aún. Agradecemos la fidelidad de nuestros amigos televidentes y los esperamos en la próxima. Hasta la próxima.